It's a theme park tragedy. It happened overnight. We mentioned this at the top of the show. At least 4 people were killed in Australia when a popular ride malfunctioned. Se supone que los parques de diversiones son lugares de alegría y emoción. Pero, ¿qué sucede cuando la diversión se convierte en una pesadilla? Desde caídas libres que quitan el aliento hasta fallos catastróficos, estas muertes trágicas te harán cuestionar la emoción de los juegos que tanto te gustan. Imagina entrar a un parque buscando risas, solo para enfrentar una tragedia inimaginable. Estas escalofriantes historias de fallos de diseño, seguridad descuidada y pura mala suerte no son para los de corazón débil. ¿Listo para descubrir el lado oscuro de la adrenalina? Vamos a sumergirnos. Número 1. Desastre de Fireball, Feria Estatal de Ohio. En 2017, la Feria Estatal de Ohio se convirtió en el escenario de una devastadora tragedia cuando la atracción Fireball sufrió un mal funcionamiento, lo que resultó en la muerte de Tyler Jarrell, un joven de 18 años. Fireball era una atracción emocionante, diseñada para elevar a los pasajeros a gran altura mientras los giraba. Se suponía que sería el plato fuerte de la feria, pero ese día fatídico, todo salió horriblemente mal. La atracción sufrió un mal funcionamiento repentino mientras Tyler estaba asegurado en su asiento. El enorme brazo oscilante se soltó y el asiento de Tyler fue lanzado fuera de la atracción, enviándolo a él y a otros pasajeros a través del aire. Tyler fue expulsado de su asiento y se estrelló contra una plataforma metálica, sufriendo heridas fatales. Su trágica muerte fue un shock para todos los que la presenciaron y dejó a los asistentes a la feria en estado de conmoción. A pesar de haber sido recientemente inspeccionada y considerada segura, más tarde se revelaron fallos estructurales en Fireball. Los investigadores descubrieron que la atracción había pasado por alto varias revisiones de seguridad clave, incluidos problemas con el sistema de sujeción y el mantenimiento general. Estos descuidos convirtieron una atracción divertida en una pesadilla. La muerte de Tyler no solo fue una llamada de atención para la feria, condujo a la creación de la Ley Tyler, que buscaba mejorar la seguridad en las atracciones de Ohio y más allá. Esta ley exigió inspecciones más rigurosas y estándares de seguridad más estrictos para las atracciones. Es un recordatorio de que incluso las atracciones más populares, por muy divertidas que parezcan, pueden volverse mortales si la seguridad no es una prioridad. Para la familia de Tyler y los muchos afectados por esto, el desastre de Fireball fue una tragedia dolorosa que cambió para siempre la forma en que los parques de diversiones abordan la seguridad. Número 2. Accidente de Batman, The Ride, Six Flags Over Georgia. En 2008, el aire estaba lleno de emoción en Six Flags Over Georgia. Familias y amigos se reunieron, listos para disfrutar de un día lleno de emociones. Entre la multitud estaba Asia Ferguson, un joven de 17 años que no podía esperar para subirse a la famosa montaña rusa Batman The Ride. Esta montaña rusa era conocida por sus giros, vueltas y la sensación de volar. Asia y sus amigos reían y bromeaban mientras se dirigían hacia la atracción, anticipando el momento con cada paso. Cuando Asia se subió al asiento, sintió la adrenalina. La barra de seguridad descendió, asegurándolo en su lugar. La atracción comenzó, elevándose alto sobre el parque, dejando atrás gritos y risas. Sin embargo, las cosas tomaron un giro trágico. Después de que terminó el recorrido, Asia se dio cuenta de que había dejado caer su teléfono móvil. Sin pensar en los peligros, decidió recuperarlo. Se deslizó a través de las barreras e ignoró las señales de advertencia, creyendo que podría agarrar rápidamente su teléfono y regresar a salvo. En un momento impactante, Asia se encontró en una zona restringida debajo de la montaña rusa. Mientras la atracción seguía operando sobre él, ocurrió la tragedia. Fue atrapado en el camino de la montaña rusa en movimiento. Lo inimaginable sucedió, y Asia perdió la vida de la manera más horrible. El parque fue lanzado al caos mientras la gente corría para ayudar, pero ya era demasiado tarde. Tras un evento tan desgarrador,
el parque tomó medidas. Aumentaron las medidas de seguridad, agregando más señales y barreras para prevenir incidentes similares. La historia de Asia se convirtió en un recordatorio de la importancia de la seguridad y la necesidad de respetar los límites, incluso en momentos de emoción. Número 3. Amrapali Park, India. Amrapali Park, en India, fue una vez un lugar popular para las familias que buscaban diversión y emoción. Ubicado en el corazón de la ciudad, ofrecía una variedad de atracciones, convirtiéndose en el lugar preferido tanto para niños como para adultos. Sin embargo, en 2006, este aparentemente inocente parque de diversiones se convirtió en el sitio de un trágico accidente que dejó a todos conmocionados y desconsolados. La atracción que causó el desastre fue una montaña rusa, una emocionante atracción que prometía una descarga de adrenalina. Pero todo salió mal una tarde cuando la montaña rusa sufrió un mal funcionamiento. Un niño, de no más de 10 años, estaba montando cuando la atracción se descarriló repentinamente. El niño fue lanzado de su asiento y el vagón de la montaña rusa se estrelló contra el suelo, hiriéndolo fatalmente. Todo el parque quedó en silencio de horror mientras la gente corría a ayudar, pero ya era demasiado tarde. El niño perdió la vida en un abrir y cerrar de ojos. El accidente fue una llamada de atención para el parque y toda la región. Las investigaciones revelaron serias fallas en los procedimientos de seguridad y mantenimiento. La montaña rusa no había sido inspeccionada adecuadamente durante un tiempo y había preocupaciones sobre el estado de las vías. Esta tragedia obligó a Amrapali Park a cerrar sus atracciones y reevaluar sus estándares de seguridad. Fue una pérdida devastadora, no solo para la familia del niño, sino para la comunidad en general, recordando a todos lo crucial que es la seguridad al buscar emociones fuertes. Número 4. El horror de Texas Giant. El Texas Giant en Six Flags Over Texas era conocido por su enorme tamaño y caídas aterradoras. Era el tipo de montaña rusa que dejaba el corazón acelerado y la adrenalina a 1000. Pero en 2013, esta emocionante atracción se convirtió en el escenario de un trágico accidente que cambiaría para siempre el parque y la forma en que las personas veían la seguridad en las atracciones. Rosa Esparza, una mujer de 52 años, estaba emocionada de experimentar la atracción. Se aseguró en su asiento, lista para la emoción, pero algo salió terriblemente mal. Mientras el Texas Giant avanzaba a través de sus giros y vueltas, Rosa fue lanzada de su asiento. Cayó hasta su muerte frente a los espectadores atónitos. Los testigos más tarde describieron lo aterrador del momento, cuando la vieron deslizarse de la sujeción y caer durante la caída pronunciada de la atracción. Tras el incidente, el parque cerró rápidamente la atracción y comenzaron las investigaciones. Resultó que el sistema de sujeción del Texas Giant no estaba asegurando correctamente a los pasajeros, y la barra de seguridad de Rosa no logró mantenerla en su lugar. Esto dio lugar a una serie de demandas, y Six Flags se vio obligada a hacer cambios importantes en sus protocolos de seguridad. Aunque el parque intentó abordar los problemas, el daño ya estaba hecho. La muerte de Rosa fue un recordatorio escalofriante de los peligros que pueden acechar incluso en las atracciones más populares de los parques de diversiones. La tragedia dejó un impacto duradero en la familia, la comunidad y toda la industria del entretenimiento, desencadenando una conversación más amplia sobre la seguridad de las atracciones y las mejoras que todavía resuenan hoy en día. Número 5. Fujin Raijin II, Expoland, Japón. Fujin Raijin II fue una vez una atracción estrella en Expoland, un querido parque de diversiones en Osaka, Japón. Durante décadas, este parque emocionó a los visitantes con sus atracciones, y Fujin Raijin II, una montaña rusa de pie, era una de las más populares. Sin embargo, en 2007, todo cambió cuando un aterrador accidente convirtió un día de diversión en tragedia. La montaña rusa se descarriló a mitad de trayecto
desatando el caos en lo que debería haber sido una experiencia emocionante. Entre los pasajeros estaba una estudiante universitaria de 19 años, cuya vida se vio trágicamente cortada. Ella murió instantáneamente. El desastre también dejó a decenas de personas heridas, muchas de las cuales fueron trasladadas al hospital. Los investigadores descubrieron una razón sorprendente para el accidente: negligencia. Los ejes de la montaña rusa no se habían reemplazado durante 15 años. Años de desgaste finalmente provocaron su fallo, lo que llevó al devastador incidente. La repercusión fue inmediata. Los visitantes perdieron la confianza en Expoland y la asistencia cayó en picada. El destino, antes popular, se convirtió en una sombra de lo que fue. Menos de 2 años después, en 2009, Expoland cerró sus puertas de forma permanente, incapaz de recuperarse del daño a su reputación. La historia de Fujin Rai-jin II es un sombrío recordatorio de los peligros de la negligencia y la importancia crítica del mantenimiento y la seguridad en los parques de diversiones. Lo que debería haber sido un día de alegría se convirtió en un dolor de cabeza para tantas familias. Es un escalofriante ejemplo de cómo la supervisión y la complacencia pueden tener consecuencias mortales. Número 6. Verrückt, Schlitterbahn Water Park, Kansas City, EEU. Verrückt fue una vez el orgullo del Schlitterbahn Water Park en Kansas City. Con más de 168 pies de altura, no era solo un tobogán de agua, sino una atracción que rompió récords y atrajo visitantes de todo el mundo. Los pasajeros subían cientos de escalones para llegar a la cima, se aseguraban en una balsa y se preparaban para lanzarse a casi 70 millas por hora. Era una experiencia destinada a ser emocionante, aterradora e inolvidable. Pero en 2016, la atracción se hizo infame por todas las razones equivocadas. En un día soleado de agosto, Caleb Schwab, de 10 años, hijo del representante estatal de Kansas Scott Schwab, subió al tobogán con otros 2 pasajeros. Lo que debería haber sido un día divertido se convirtió en una tragedia que nadie podría haber predicho. Un desequilibrio de peso en la balsa provocó que se levantara del suelo del tobogán a mitad del descenso. La balsa se elevó por el aire y golpeó una barra de soporte superior. Caleb murió al instante, mientras que los otros pasajeros resultaron heridos. Testigos y personal del parque quedaron horrorizados. El accidente envió ondas de choque a través del país. Los investigadores más tarde descubrieron detalles inquietantes. Verrückt, que significa loco en alemán, había sido apresurada en su fase de diseño y pruebas para asegurar su lugar en los libros de récords. Se informó que se ignoraron las preocupaciones de seguridad y la atracción fue considerada peligrosa desde el principio. Tras la tragedia, nadie volvió a montar Verrückt. El tobogán fue cerrado de inmediato y su imponente estructura fue desmantelada pieza por pieza. El incidente dio lugar a cargos criminales contra los diseñadores de la atracción, aunque el caso fue posteriormente desestimado. El legado de Verrückt es oscuro, un recordatorio trágico de lo que puede ocurrir cuando la seguridad se pone en segundo plano frente al espectáculo. Número 7. Perilous Plunge, Knott's Berry Farm, California, EEU. Perilous Plunge en Knott's Berry Farm, California, fue una vez una atracción central del parque. Prometía una experiencia emocionante que aceleraba el corazón. Los pasajeros subían a una enorme balsa, ascendían a una altura impresionante y luego caían casi verticalmente, golpeando el agua con una gigantesca salpicadura. Era una atracción diseñada para los valientes, pero detrás de la emoción se encontraba una historia oscura y trágica que perseguiría su legado para siempre. En 2001, justo un año después de su apertura, la atracción hizo titulares por todas las razones equivocadas. Una mujer, ansiosa por disfrutar de la emoción, subió a la atracción. Pero cuando el bote ascendió, algo salió terriblemente mal. Ella se deslizó fuera de su sujeción y cayó desde la imponente estructura hasta su muerte.
El incidente dejó a los visitantes del parque en estado de shock y preguntándose cómo algo tan prevenible pudo suceder. El sistema de sujeción, diseñado para mantener a los pasajeros seguros, le falló. A pesar de la tragedia, la atracción permaneció abierta durante años, pero su reputación quedó permanentemente empañada. El parque intentó hacer ajustes para mejorar la seguridad, pero estos cambios solo parecieron causar más problemas técnicos. Durante más de una década, Perilous Plunge luchó por recuperar su reputación, plagada de fallos y críticas constantes. En 2012, Knott's Berry Farm decidió cerrarla definitivamente, desmantelando la atracción que una vez fue una de las más orgullosas. Perilous Plunge se recuerda como una de las historias más trágicas en la historia de los parques de diversiones. Sirve como un sombrío recordatorio de que incluso las atracciones más emocionantes deben priorizar la seguridad por encima de todo. La emoción que alguna vez ofreció a los pasajeros ahora está opacada por la devastadora pérdida que ninguna familia debería sufrir. Número 8. Mind Scrambler, Playland, Nueva York, EEU. El Mind Scrambler en Playland, Nueva York, se suponía que sería una atracción divertida y vertiginosa que dejaba a los pasajeros riendo y un poco desorientados. Era una de esas clásicas atracciones giratorias, donde las luces parpadeaban, la música sonaba fuerte y los autos giraban en patrones caóticos. Pero, a pesar de toda su emoción, el Mind Scrambler se hizo infame por dos trágicos accidentes que finalmente sellaron su destino. La primera tragedia ocurrió en 2004. Una niña de 7 años estaba montando el Mind Scrambler cuando fue lanzada fuera de su asiento. No estaba debidamente sujeta, y los rápidos y bruscos movimientos de la atracción resultaron fatales. El parque quedó devastado, y se implementaron nuevas pautas de seguridad para evitar que algo así volviera a ocurrir. Pero solo 3 años después, en 2007, la tragedia golpeó de nuevo. Esta vez fue Gabriela Garan, una empleada de 21 años del parque que había crecido visitando Playland. Ella estaba trabajando en la atracción, ayudando a los pasajeros a asegurar sus sujeciones, cuando otro empleado comenzó la atracción demasiado pronto. Gabriela aún estaba dentro del área de la atracción cuando comenzó a girar. Fue lanzada fuera de la atracción y murió al instante. El accidente sorprendió a todos, especialmente porque las reglas de seguridad creadas después de la primera tragedia se suponía que evitarían este tipo exacto de incidente. Tras la muerte de Gabriela, el Mind Scrambler fue cerrado para siempre. La historia del Mind Scrambler es una de diversión convertida en tristeza y es un capítulo que Playland nunca olvidará. Número 9. Derby Racer, Revere Beach, Boston, EEU. El Derby Racer en Revere Beach, Boston, es recordado como una de las montañas rusas de madera más peligrosas jamás construidas. En su apogeo, las montañas rusas de madera estaban de moda. Ofrecían una mezcla de emociones y miedo con sus rieles chirriantes y montañas rusas salvajes e impredecibles. Pero el Derby Racer era diferente. Su reputación estaba marcada por la tragedia. A lo largo de los años, al menos 5 personas perdieron la vida mientras montaban esta montaña rusa. Cada incidente fue aterrador y cada uno desgastó la confianza del público en la atracción. Los accidentes seguían un patrón aterrador. Los pasajeros eran lanzados fuera de los autos de la montaña rusa, a menudo durante las curvas pronunciadas o descensos rápidos. Las sujeciones, si es que podían llamarse así, eran mínimas en el mejor de los casos. No era raro que los pasajeros se aferraran con todas sus fuerzas, esperando que la montaña rusa no los lanzara de sus asientos. La emoción venía con un riesgo real, y para algunos, ese riesgo se convirtió en fatal. Para la década de 1930, la reputación del Derby Racer era irreparable. La gente comenzó a verlo no como una atracción emocionante, sino como una trampa mortal. El parque finalmente decidió destruirla en 1936, poniendo fin a una de las atracciones más mortales de la historia de los parques de diversiones. La historia del Derby Racer es un escalofriante recordatorio de lo lejos que han llegado los estándares de seguridad en la industria.
En esa época, tales tragedias eran demasiado comunes, y la historia de la atracción sigue siendo un oscuro capítulo en la historia de las montañas rusas. Lo que alguna vez fue una fuente de emoción se convirtió en un símbolo de negligencia y peligro, grabado para siempre en la infamia de los parques de diversiones. Número 10. Thunder River Rapids, Dreamworld, Australia. Thunder River Rapids, en Dreamworld, Australia, era una atracción que combinaba diversión con suficiente emoción para atraer a familias de todas partes. No era el tipo de atracción que asociarías con el peligro. El concepto era simple: un paseo en balsa por un río simulado, con giros, vueltas y salpicaduras. Fue una atracción básica en el parque durante décadas. Pero en octubre de 2016, todo cambió en el transcurso de unos pocos y horribles momentos. Lo que debería haber sido un día normal en el parque se convirtió en tragedia cuando un mal funcionamiento provocó que una de las balsas colisionara con otra y volcara. 6 personas iban a bordo, pero solo 2 sobrevivieron. Las otras 4 fueron aplastadas o se ahogaron en el caos posterior. Los testigos describieron la escena como impactante y surrealista, con personas corriendo para ayudar mientras el horror se desarrollaba frente a ellos. El accidente dejó a los visitantes y al personal en incredulidad, y todo el país se estremeció por la brutalidad de lo sucedido. Las investigaciones sobre el incidente revelaron una preocupante historia de fallos mecánicos y controles de seguridad descuidados. La atracción había estado plagada de problemas que habían sido ignorados o reparados temporalmente. Los hallazgos fueron enfurecedores y desgarradores. Dreamworld fue multado con millones por no garantizar la seguridad adecuada, y la atracción fue cerrada permanentemente poco después. Thunder River Rapids debía ser una atracción segura y familiar, pero en su lugar se convirtió en un símbolo de tragedia prevenible. El incidente obligó a los parques de todo el mundo a reevaluar sus estándares de seguridad. Para muchos australianos, el recuerdo de lo que sucedió ese día en Dreamworld sigue siendo un doloroso recordatorio de lo rápido que la alegría puede convertirse en tristeza cuando se pasa por alto la seguridad. Número 11. Sydney Ghost Train, Luna Park, Sydney, Australia. El Sydney Ghost Train en Luna Park era una atracción clásica que había emocionado a los visitantes durante años. Ofrecía un paseo espeluznante a través de túneles oscuros llenos de sonidos inquietantes y sustos repentinos. En una noche fresca de junio de 1979, familias y amigos acudieron al parque, ajenos a la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. A medida que avanzaba la noche, estalló un incendio dentro del Ghost Train. Las llamas rápidamente envolvieron la estructura de madera y el aire se llenó de humo denso. Los pasajeros atrapados dentro tuvieron pocas posibilidades de escapar. El pánico se extendió entre la multitud mientras la gente observaba impotente. A pesar de los esfuerzos del personal y los servicios de emergencia, 7 vidas se perdieron, 6 niños y un adulto. La noticia conmocionó a toda la nación, dejando una profunda cicatriz en la comunidad. La causa del incendio ha sido un tema de controversia desde entonces. Algunos sospechaban de un cableado defectuoso, mientras que otros creían que fue un incendio provocado. Surgieron acusaciones sobre medidas de seguridad inadecuadas y negligencia. Se realizaron investigaciones, pero muchos sintieron que la verdad nunca se descubrió por completo. Las acusaciones de corrupción y encubrimientos solo aumentaron el dolor y la frustración de las familias de las víctimas. El incendio del Ghost Train tuvo un profundo impacto en las regulaciones de seguridad de los parques de diversiones en Australia. Condujo a códigos de construcción más estrictos, la instalación obligatoria de equipos de seguridad contra incendios y revisiones regulares. El propio Luna Park estuvo cerrado durante varios años después del incidente. Cuando reabrió, el Ghost Train ya no estaba, pero el recuerdo de aquella noche trágica perduró. Número 12. Tidal Wave Pool, Action Park, Nueva Jersey, EEU. La Tidal Wave Pool en Action Park, Nueva Jersey, fue una vez una atracción popular
que prometía diversión y emoción en los calurosos días de verano. Con sus olas rompiendo y salpicando, atraía tanto a familias como a los amantes de la adrenalina. A la gente le encantaba flotar y montar las olas, pero bajo la superficie, la piscina tenía una oscura y peligrosa reputación que pronto acapararía los titulares. Apodada la Grave Pool, la Tidal Wave Pool era conocida por sus fuertes corrientes y olas impredecibles. Durante los días de mayor afluencia, los salvavidas luchaban por mantener la vista en todos los bañistas. Con tantas personas en el agua, era fácil que alguien se metiera en problemas. Trágicamente, 2 personas perdieron la vida mientras disfrutaban de la atracción. Ambos incidentes destacaron los peligros que se escondían bajo la superficie. La primera víctima fue un joven que se ahogó después de quedar atrapado en una poderosa ola. La segunda fue un niño que se sintió abrumado y no pudo mantenerse a flote. Los testigos describieron el caos mientras la gente corría para ayudar, pero ya era demasiado tarde. Los incidentes enviaron ondas de choque a través de la comunidad y despertaron alarmas sobre las prácticas de seguridad del parque. Tras estas tragedias, Action Park enfrentó un intenso escrutinio. El parque tenía una reputación de imprudencia, y la Tidal Wave Pool era un claro ejemplo de ello. Se hizo evidente que las medidas de seguridad necesitaban una mejora seria. Aunque la atracción fue modificada, el estigma perduró. La piscina finalmente cerró en 2016, marcando el fin de una era. Número 13. Big Dipper, Battery Park, Reino Unido. El Big Dipper en Blackpool Pleasure Beach fue una clásica montaña rusa de madera que cautivó a los buscadores de emociones durante décadas. Construida en la década de 1920, fue una maravilla de la ingeniería en su época, con caídas empinadas y giros bruscos que hacían que los pasajeros gritara de emoción. La atracción era conocida por su estructura icónica, con su imponente marco de madera y el inconfundible sonido de los trenes de hierro chocando a lo largo de los rieles. Era una atracción esencial del parque, atrayendo tanto a familias como a adictos a la adrenalina. Sin embargo, el Big Dipper también tenía un lado más oscuro. A lo largo de los años, hubo varios accidentes que generaron preocupaciones sobre la seguridad. En 1970, ocurrió un trágico incidente cuando un tren se descarriló, lo que provocó heridas entre los pasajeros. El parque enfrentó un intenso escrutinio, y muchos comenzaron a cuestionar si la querida montaña rusa seguía siendo segura para montar. A pesar de los accidentes, el Big Dipper siguió abierto, y los pasajeros continuaron acudiendo, atraídos por la emoción de la atracción y la nostalgia que evocaba. Con el tiempo, el parque hizo esfuerzos para mejorar las medidas de seguridad, pero la reputación del Big Dipper quedó marcada por su historia. En 2004, después de años de funcionamiento, la atracción fue cerrada para renovaciones. Los fanáticos de la montaña rusa contuvieron la respiración, esperando que regresara. Cuando finalmente reabrió, fue recibida con vítores y emoción, pero la sombra de su pasado perduró. El Big Dipper es recordado no solo por sus emocionantes caídas y giros, sino también por las lecciones aprendidas sobre seguridad en los parques de diversiones. Es un testimonio de la alegría y los riesgos que acompañan a estas experiencias tan emocionantes. Número 14. Haunted Castle. En 1984, Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey fue escenario de uno de los accidentes más trágicos en la historia de los parques temáticos. El Haunted Castle era una parte icónica del parque, lleno de exhibiciones espeluznantes, niebla y sonidos aterradores. Se suponía que era una experiencia divertida y emocionante, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla cuando estalló un incendio dentro de la atracción. El incendio comenzó tarde una noche, atrapando a 8 adolescentes dentro de la casa encantada. No había rociadores, y el fuego se propagó rápidamente, envolviendo el edificio. Los jóvenes no pudieron escapar. Estaban atrapados, incapaces de salir a tiempo. 7 de ellos perdieron la vida en el incendio, y otro resultó gravemente herido. La escena fue desgarradora, y todo el parque quedó conmocionado.
Las secuelas del incendio expusieron graves problemas de seguridad. El Haunted Castle no cumplía con el código, careciendo de las características de seguridad básicas que podrían haber prevenido la tragedia. A pesar de esto, Six Flags intentó argumentar que el incendio fue causado por pirómanos, no por negligencia. El caso fue a juicio, pero Six Flags fue declarado no culpable. Fue una victoria legal, pero no hizo nada para aliviar el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos. El Haunted Castle nunca fue reconstruido y el incendio sigue siendo el accidente más mortal en la historia de los parques temáticos. El desastre provocó cambios en la seguridad de los parques de diversiones, impulsando mejores regulaciones y mayor supervisión. Es un recordatorio doloroso de que a veces las cosas que están destinadas a entretenernos pueden terminar de la peor manera posible. Número 15. America Sings de Disneyland. America Sings de Disneyland fue una atracción querida que mostraba animales animatrónicos y presentaciones musicales que celebraban la historia de Estados Unidos. Ubicada en Tomorrowland, la atracción se inauguró en 1974 y rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los fans. Los visitantes se sentaban en teatros rotatorios, viendo diferentes escenas mientras se desplazaban alrededor del escenario. La atracción tenía todo el encanto por el que Disney es conocido: melodías pegajosas, personajes coloridos y una atmósfera divertida e inmersiva. Pero detrás de las sonrisas y las canciones, ocurrió una tragedia que nadie esperaba. En 1974, solo unos meses después de la inauguración de la atracción, ocurrió un terrible accidente. Deborah Gale Stone, una empleada de 18 años de Disneyland, trabajaba como anfitriona en America Sings cuando quedó atrapada entre dos secciones rotatorias de la atracción. Los teatros rotatorios de la atracción debían girar de manera suave, pero ese día no lo hicieron. Mientras la sección en la que Deborah estaba trabajando se movía, ella quedó atrapada entre las paredes en movimiento. Trágicamente, murió a causa de sus heridas. El incidente sacudió el parque hasta sus cimientos. Disney cerró inmediatamente la atracción e inició una investigación. Se reveló que los mecanismos de seguridad de la atracción no cumplían con los estándares y que el diseño hacía que fuera demasiado fácil para los empleados quedar atrapados entre las paredes rotatorias. La atracción fue cerrada definitivamente en 1988 y America Sings pasó a ser parte del pasado. Disney realizó cambios significativos en sus protocolos de seguridad después del incidente, pero para muchos, la tragedia de la muerte de Deborah siempre estará vinculada al espectáculo que antes fue tan popular. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.